Procesos cognitivos básicos. Tenemos a la sensación, percepción, atención y memoria. Sensación. Jorge, que es el personaje principal del discurso del rey, logra mostrar diversas sensaciones frente a diversos episodios, como la frustración, el enojo, la ira, el llanto, la alegría, la tristeza, el miedo, la vergüenza, entre muchos factores más. Lo que se relaciona aún más fue el miedo, por su tartamudez, por la forma en que él no quería hablar en público, por el temor de que las demás personas se burlen de él nuevamente. Percepción. Está relacionada a ello, con que el público, su pueblo, las personas de su pueblo lo definían a Jorge como una persona con tartamudez, que no podía hacer rey, que no podía hacer absolutamente nada y que su hermano era mejor que él. Atención. La atención lo podemos relacionar porque la esposa del rey buscó ayuda a diversos especialistas. Entre ellos está el Lionel Logie. Lionel Logie ayudó al rey Jorge con diversas terapias, con ejercicios didácticos, con risas, alegría, tristeza, y también le preguntó sobre cuál fue el motivo por el que le causó la tartamudez, que prácticamente fue desde los 4 años, ya que sufría bullying por parte de su padre, por parte de su hermano, por parte de las personas que les rodeaba, también por parte de la primera sirvienta, que a él no le quería y no le daba de comida, y eso fue un mal aspecto para él, porque sus padres aún así no se dieron cuenta, ya que más estaban reinando y preocupándose por su pueblo que por su propio hijo. En cambio, al hermano menor se lo tuvieron en consideración en varios aspectos, lo que le daban prácticamente todo. La memoria la podemos relacionar que Jorge siempre recuerda los malos episodios por el que le llegó la tartamudez. Como ya lo había mencionado, su sirvienta, la primera sirvienta, no le daba de comer. Su padre siempre le castigaba con diversos castigos, le castigaba para que pueda ser un rey, y también se burlaba. Su hermano menor solía burlarse en diversos momentos, en diversas situaciones, diciendo algo así, y eso afectaba negativamente en su autoestima de él, y es por ello que la tartamudez fue creciendo. Procesos cognitivos superiores. Hay 3: pensamiento, lenguaje e inteligencia. En pensamiento podemos explorar varios aspectos del pensamiento educativo, incluyendo la importancia de la confianza y la autoconciencia, donde el rey Jorge supera su tartamudez. Al creer en sí mismo, también se destaca el aprendizaje colaborativo, ya que trabaja con el logopeda Lionel Logie para superar su problema del habla. En el lenguaje, el rey Jorge tiene un problema de tartamudez que le manifestaba en su lenguaje de 2 formas: verbalmente, con repeticiones, bloqueos y pausas, y no verbalmente, con ansiedad, nerviosismo y frustración. Esto le impedía comunicarse de forma efectiva y transmitir confianza y autoridad como rey. Inteligencia. El príncipe Jorge tenía un problema de tartamudez que le impedía tener una buena inteligencia lingüística. De acuerdo con la película El discurso del rey y la teoría de Howard Gardner, su problema de habla le hacía tener un vocabulario limitado y no poder expresar sus ideas de forma más clara, persuasiva, generando un pánico a hablar frente del público. Teoría de inteligencia múltiple. Hay 7, las cuales son inteligencia lingüística,
que a pesar de la tartamudez, Jorge poseía una inteligencia lingüística sólida, lo que reflejaba su capacidad para comprender y utilizar el lenguaje de manera efectiva. Además también con la terapia y con la confianza que demostraba, superó las barreras de su tartamudez y además mejoró su comunicación verbal y escrita. También otra teoría es, por ejemplo, la inteligencia lógica y matemática. Aunque la película no se centra en la inteligencia en su mayoría, pero en algunos momentos vemos a Jorge aplicando el pensamiento lógico y matemático como en la resolución de problemas durante sus terapias, por ejemplo. Otra inteligencia es la visual y espacial. Jorge mostraba habilidades para destacadas en esta área, ¿no? Al planificar, por ejemplo, discursos, pero estrategias y al apreciar detalles visuales. Su capacidad de visualizar y comprender al relacionarse espaciales se relaciona con su liderazgo. Otra inteligencia también es corporal y sinestésica. A través de las terapias con movimientos y ejercicios, Jorge exhibió su inteligencia corporal. Esto subraya la importancia de usar el cuerpo de manera efectiva y expresando a través de movimientos lo que construyó, ¿no? A su manera en la comunicación. También está la inteligencia musical. La inteligencia musical en la película presenta un episodio donde la música es una herramienta esencial, ya que Jorge lo utilizaba para comunicarse con el pueblo, ¿no? Esta inteligencia resaltó su capacidad para procesar información sonora de manera efectiva. También está la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal fue una fortaleza clave para el viaje de Jorge para superar su tartamudez, ya que le permitió comprender y manejar sus emociones y establecer las metas personales que él tenía forjado, ¿no? Y además de desarrollar la autoconciencia. También está la inteligencia interpersonal, que a pesar de las dificultades de la comunicación verbal, Jorge desarrolló la inteligencia interpersonal que le permitió empatizar y relacionarse de manera efectiva con su pueblo, ya que él deseaba liderar con éxito lo que se estaba proponiendo, ¿no? En este caso, ser rey. También está la inteligencia naturalista, aunque no es una característica destacada en la película, pero la capacidad de Jorge para comprender y relacionarse con la naturaleza influyó en la toma de decisiones relacionadas con la batalla en su pueblo. La autoconciencia, el rey mostró mucha conciencia de sí mismo al reconocer su problema del habla y comprender cómo afectaba su capacidad para poder comunicarse con el público. Esa timidez le llevó a buscar ayuda y recibir terapia. La autorregulación es esencial para el carácter del rey Jorge porque le permite controlar sus emociones, especialmente la ansiedad y la depresión asociadas con su tartamudeo. Esto es importante para mantener la calma y hablar con mayor fluidez en situaciones de alta presión. También tenemos la automotivación del personaje del rey Jorge. Es evidente ya que su deseo de superar su tartamudez y convertirse en un líder eficaz lo impulsa a buscar ayuda, perseverar en el tratamiento a pesar de las dificultades y enfrentar serios desafíos como hablar en público. Tenemos el otro punto que es la empatía. Se mostró principalmente a través de la relación entre el rey Jorge y su golópeda Leonel, que mostró compasión por el rey para poder lograr ganarse su confianza y trabajar de manera efectiva en su terapia. También están las habilidades sociales. Uno de los mayores desafíos que enfrentó inicialmente el rey Jorge debido a su tartamudez fue una falta de habilidades sociales efectivas a medida que avanza el drama.
Sus habilidades sociales mejoran significativamente gracias a su trabajo con Lionel. Gracias. Teoría del aprendizaje. La teoría del aprendizaje es conocido por el psicólogo Skinner, es decir, nos habla que el discurso del rey, que viene a ser el protagonista, el rey Jorge, es conocido por su tartamudez y por haber trabajado con un logopeda llamado Lionel para poder mejorar su habla. Es posible que el tratamiento que recibió el rey Jorge incluya técnicas de condicionamiento operante para ayudarlo a superar su tartamudeo. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje en el que se asocia un comportamiento con una consecuencia, lo que puede aumentar o disminuir la probabilidad de que ese comportamiento se repita en el futuro. Existen diferentes estímulos respondientes. Una de esas es la tartamudez. La tartamudez es un estímulo respondiente que afecta al rey Jorge y que se manifiesta cuando intenta hablar en público. Este estímulo es el que motiva al personaje a buscar ayuda para poder superar su problema del habla. La ansiedad que tiene el rey Jorge es otro estímulo que corresponde y afecta al rey Jorge y se manifiesta cuando se enfrenta a situaciones de habla en público. Este estímulo es el que agrava su problema de tartamudez y que lo hace sentir inseguro y vulnerable. El reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo es un estímulo respondiente que se utiliza en la falta de estímulos correspondientes al paciente cuando logra hablar sin tartamudeo. En la película se puede observar cómo el rey Jorge responde positivamente a los elogios y premios que recibe cuando logra hablar con fluidez.